No me da Ahí ningún está. problema. Estamos Listo, grabando. pongo aceptar. Listo, voy a Sí. pausar. Y sin más, les presento a Máximo Jacobi. Es gestor cultural y curador de arte contemporáneo. Fue director nacional de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina entre el 2016 y el 2019. Es cofundador de PLAC y coordinador de artes visuales del CCR Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Director también de contenidos de la Secretaría de Cultura de Vicente López. Trabajó para el diario Crítica de la Argentina y la revista Plan B y Página 12. Es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Bienvenido, Máximo. Voy a dejar de compartir para darte cabida a ti. A ver ahí. Te Bueno, escuchamos. buenas tardes a todos. Martín, gracias por la presentación. Un abrazo ahí a Daniela y gracias a Diego, a quien acabo de conocer, pero felicitaciones por la iniciativa. Te escuchaba y pensaba, wow, mucho de lo que acabas de promover es lo que vamos a tratar también de contagiar. El cooperativismo, el asociativismo, la idea de capacitarse y entrenar, ¿no? Desarrollar esos músculos de la gestión cultural, del autoconocimiento de los proyectos, de la necesidad del error y de equivocarse, como decía Martín, el proceso previo a un mercado y entender que los mercados también son instancias, los mercados, los festivales, las instancias de circulación tengan más o menos impacto, si se quiere, comercial, algunas tienen más, otras menos, son instancias de mucha exposición, de desarrollo, pero también de aprendizaje. Así que felicitaciones y qué importante poder tener el trabajo previo, el durante y el posterior. Si no, uno a veces llega, yo desde la dirección así, dirigía el MICA, el Mercado de Industrias Argentinas, de Industrias Creativas Argentinas, que tiene ya varias ediciones, y a veces uno en esa locura y el ecosistema cultural en esa locura llega como puede, quema todas sus naves en el mercado y no se trabaja esa continuidad del proceso. Así que importante compartir la información, importante animar a equivocarse y también que estas instancias donde seguro algunos de los que están acá tengan proyectos de distintos sectores, seguro me van a ir contando, estas capacitaciones no solo sirvan para trabajar mejor, sino hasta para conocerse y hacer red. Y quizás de este MICPI al otro se abran nuevos proyectos y nuevas colaboraciones para que crezca. Así que gracias y felicitaciones por la iniciativa. Voy a ver si podemos compartir acá. Esto porque se me abre. Chun, chun. Desktop. A ver acá si funciona. Me van diciendo si algo no sucede. ¿Se ve ahí la presentación Se ve, pantalla completa? se ve. Genial. Bueno, voy a tratar de hablar. Interrúmpanme si esto abre una conversación o si no, iremos con los puntos y de corrido yo voy a tratar de pensarlo en esta tesitura, ¿no? De comentarios y después poder abrir algunos proyectos. Cuando conversábamos con Daniela para pensar cómo diferencio, cómo agregar valor, cómo presentar los proyectos, me dije, a ver, ¿por dónde entrar? Si yo, la verdad, llego a la industria, a las industrias creativas, a la economía creativa, desde la gestión cultural y desde la producción artística, no desde la gestión económica de proyectos o las metodologías ágiles de gobernanza. Son dos formas de encontrarse en este área en este campo de la industria creativa y sobre todo de la economía creativa, que hace de traductor entre dos mundos que a veces se vuelven bastante, o por lo menos que en el pasado se volvían bastante complicados entre sí. Ahora vamos a hablar de esta tensión. Y la economía creativa se volvió una suerte de traductor, de traductora, entre los lenguajes de los artistas, de los desarrolladores de contenidos culturales y creativos, de los gestores culturales con ese campo del desarrollo productivo, el de la economía, el de los creadores de las políticas públicas transversales, que muchas veces sienten en el encuentro con el campo cultural situaciones muy disonantes a las que no logran entender o ponerse de acuerdo las relevancias de
el trabajo en conjunto, ¿no? Y esto sucede en el campo cultural, por eso hablo de campo cultural y de economía creativa. Para mí ahí se dio una atención muy virtuosa en los últimos años, porque el campo cultural, el que conocemos de las versiones de Pierre Bourdieu o de todo el pensamiento estructuralista y postestructuralista, ese campo que terminó legitimándose de tal manera que lo que nos dio son verticales de disciplinas culturales, ¿no? Y esas verticales empezaron a volver bastante difícil la relación entre ellos, y el cine generó sus instituciones y su espacio de desarrollo, y las letras y la literatura el propio, el de las artes visuales el propio, y en un discurso de entrecruzar las disciplinas, llamativamente empezó a suceder lo contrario. Y yo siento que una revisión de esta corta historia de la economía creativa, la introducción de las industrias creativas a las industrias culturales, movieron el avispero, tensaron una situación y renovaron, si se quiere, los márgenes que estaban ahí un poco ya limitados, instituciones que se habían vuelto un poco obsoletas. Y un poco obsoletas sobre todo los que trabajamos en políticas públicas, porque lo que se volvió obsoleto es la institución museo, la institución centro cultural mirándose de manera moderna, las leyes sobre el campo cultural. Y la creatividad lo que renueva tiene mucho que ver con el espíritu de los creadores. Cuando uno ve la historia de las obras de arte, de cualquiera de las artes o de los creadores, ve todo el tiempo un desarrollo de innovación, cruce y expansión de los límites. Entonces, ¿quién llevaba esta batuta? ¿Quién lleva ese avanzar? ¿Quién está en la vanguardia y quién va atrás acomodando las estructuras? Y bueno, yo siento que la ley, las instituciones, las políticas públicas van ahí atrás, y cuanto más ágiles son, mejor contienen a esa fuerza productiva, esa fuerza creativa productiva que tiene el arte en todas sus ramas. Y después habría que también pensar qué rol cumple el público. Un poco alrededor de todo este paradigma quiero hablar hoy. Y uno va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con darle cuestiones específicas a mi propuesta, agregarle valor para, por ejemplo, enfrentarme a una ronda de negocios o poder contar mejor mi proyecto, diferenciarme de 20 proyectos similares al mío y dedicarle mi vida, mi pasión, y no poder en esos 15 minutos, en esos 20, o en esa reunión de networking, haber transmitido todo lo que avanzamos? Porque creo que uno de los grandes atajos para llegar a eso no son solamente la incorporación de metodologías de desarrollo comercial de otros sectores, que es algo que se hace mucho en las industrias creativas. Tomemos los modelos de gobernanza, los modelos de gestión y los modelos comerciales de empresas no culturales, pero que ya han atravesado problemas similares, y creo que eso, si bien está muy bien, hay que también revisar qué es de lo que ya venía sucediendo en ese campo cultural que yo digo, propongo. La economía creativa amplió la idea de ecosistema creativo, que es la ampliación no solo a disciplinas que no estaban consideradas dentro del campo cultural tradicional, como los videojuegos, el audiovisual ampliado en todas sus variantes, las formas del diseño industrial, diseño gráfico, pero también diseño de metodologías, la división entre productos, bienes y servicios culturales, la aparición de qué es lo que yo puedo desde mi proyecto trabajar, qué es lo que desde nuestro colectivo podemos ofrecer, es una, es la otra, es todo. La publicidad, la gastronomía, la apertura al turismo cultural, y estamos muy cerca ahí desde el campo creativo a abrirnos al del conocimiento, porque en 2 minutos, en segundos, estamos en lo que también entendemos como economía del conocimiento, y si incorporamos al campo creativo los videojuegos, ¿por qué no el software? ¿Y qué pasa? ¿No? Y uno empieza y se abren nuevas ventanas y nuevas ventanas. Y la apertura de ventanas siempre es positiva. Es caótica, pero es positiva. Esa renovación, y hoy siento que estamos parados en esa renovación o en la consolidación de este ecosistema mucho más amplio y actualizado, pero que, por ejemplo, también incorporó al mundo de las artesanías cruzadas con el diseño en el campo cultural, que tenía un debate histórico, vamos a decir, ya podemos decir ancestral, hoy vamos a hablar de la palabra ancestral, pero no terminaba de considerarse, entraba entre oficios
patrimonio intangible, en algún momento era parte de cultura, en otro momento no lo era. Bueno, la economía creativa un poco borró eso. Y la verdad que si uno ve a las nuevas generaciones, y ya vi algunas caras, veo gente joven, la verdad que no es un conflicto que millennials y centennials tengan, ¿no? Es más bien un problema que tenemos los de 40 a 60, que tenemos que redefinir el campo, pensarlo, discutirlo. Pero yo voy a proponer que este análisis, esta especie de mirada introspectiva, sean ejercicios que a veces parecen un poco obvios, ¿no? Y van a decir, es un poco ridículas las preguntas que estamos haciendo, pero las preguntas ridículas, las preguntas por la propia constitución de lo que hacemos y lo que somos, siento que nos va a llevar a lo que les recomiendo hoy, va a ser el eje de mi charla, cómo diferenciarnos afirmando nuestra narrativa. Si uno puede llegar, y la narrativa no es algo estático, es algo que va a cambiar minuto a minuto en la medida que nuestro proyecto avance, sea del sector que sea, produzca bienes, servicios, todo mezclado, situaciones indefinidas, esa narrativa tiene que tener una base, va a ir cambiando y cuanto más definida o cuanto más nos podamos parar en esa narrativa, y va a ser seguro una manera, pienso yo, muy efectiva de poder diferenciarnos de algunos, acercarnos a otros y en ese sentido poder dimensionar el valor de nuestro proyecto. Nos va a ayudar a encontrar en qué componente podemos contar la diferencia de nuestro proyecto. Nuestra narrativa nos va a ayudar a ver dentro del campo, dentro de este ecosistema, cerca de quién estoy, lejos de quién estoy, hacerme las preguntas sobre lo que hacemos y también las preguntas sobre lo que no hacemos, sobre lo que no queremos hacer, sobre lo que no deberíamos intervenir para cada vez poder contarlo mejor. Hablemos de esto que venía explicando, ¿no? La cultura y la creatividad para mí dan hoy, o recomiendo tomarlo así, como una tensión virtuosa. Yo suelo ser bastante optimista en eso y hasta diría finjo demencia un poco en las discusiones más tradicionales de ay, estos campos vienen a destruir la carga poética del campo cultural y la economía creativa viene a cambiar con su mirada comercial la fuerza poética del arte. Yo creo que esos movimientos se dan, no son totalitarios, hay lugar para todos, pero tiene poco sentido ir en contra de situaciones que el progreso, para bien, para mal, para mezclado, para dudoso, para incierto, viene avanzando, ya ha conquistado y va a seguir avanzando. Y acá digo entonces esta idea de creatividad expandida o líquida, ¿no? Esta teoría de Zygmunt Bauman que pegó tanto en los últimos años y que seguro muchos o han leído, y si no, los invito porque son unas teorías, unas clases de este filósofo que habla de una modernidad líquida, de la cultura líquida, del arte líquido, y que es una manera mucho más amigable de entender ese proceso de modernidad y de posmodernidad que se usa tanto y tan poco se aclara y se entiende, pero que de alguna manera de los 60 para acá lo que explica es que el desarrollo de la cultura, con la aparición de medios sistemas de medios cada vez más masivos en los últimos años con la revolución de las comunicaciones y sobre todo, perdón, a partir de la digitalización, ha hecho toda la vida y los sistemas de relaciones más líquidos y expansivos. Y si bien hay una parte crítica, a mí me gusta esta parte positiva de cómo renueva a las disciplinas, a las distintas disciplinas, hasta la que les parezca más tradicional, se ve renovada por esta mirada líquida y si uno lo toma, se puede sentir mucho más suelto como creador, como gestor o hasta como empresario de la cultura para hacer mutar ideas y proyectos e ir adaptándose a situaciones de la vida cotidiana y del desarrollo. Entonces, la creatividad es expansiva y logra ir expandiéndose de esta manera muy líquida en distintos sectores y promueve la interrelación. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a ver, de los proyectos transmedia, es bueno, alguien que trabajaba en las letras o la literatura puede pasar a un área como el guión y el guión puede entrar
y trabajar con sectores como el audiovisual, pero también en teatro y también en los videojuegos, que es uno de los sectores que más emplea ahora a guionistas, pero también puede trabajar en áreas de la comunicación y del periodismo. En fin, esa liquidez hace que estos contenidos puedan entrar y salir de distintos lugares, más bien pensando qué es lo que está movilizando, a qué sector, a qué disciplina pertenezco, con esta necesidad de las etiquetas, de los labels o cuáles son los espacios de pertenencia a los que necesito pertenecer, ser parte, sentirme y dialogar. Entonces, la creatividad consolidó esta idea de ecosistema, que es una manera mucho más laxa, amplia y expansiva que la de campo cultural, que eran con límites muy precisos. Uno debía delimitar el campo y se utilizaba, si alguno lo leyó, esa teoría de Bourdieu, lo que utilizaba es la teoría de los campos ¿cómo se llaman los conjuntos de Vivian? Esos, los tres conjuntos, dónde se entrecruza. Y la verdad que en la vida uno no es un rato artista visual, y en este momento yo me cruzo con la gestión y lo público y vuelvo, y en este otro momento uno es toda esa incoherencia y esa complicación y ese tsunami todo el tiempo. Este ecosistema creativo, esta creatividad que renueva la cultura, estos sectores que están ampliando y amplían constantemente, y cada minuto entra un nuevo área que se desarrolla. Hablamos de los NFT, en breve hablaremos de la inteligencia artificial, ya como un sector de desarrollo creativo en sí, da una nueva narrativa a lo que hablábamos hace unos años de campo cultural, sus instituciones, sus formas de circular el arte, la forma de consumir cultura desde el público y de relacionarnos así con otros sectores de la sociedad. A ver, paso para abajo. Upa, por arriba. A ver, ahí está. Era cliqueando, perdón. Muy bien. Entonces, a ver, perdón. Lo que no sé es cómo voy a volver para atrás. Bueno, iremos viendo a poco. Quizás no hay vuelta atrás, donde se pasa, el concepto pasó, disfrútenlo, es efímero, y después lo repasaremos. Yo digo, a mí me gusta pensar que vivimos en un estado de confusión, ¿no? De todo tipo, ¿no? La posmodernidad plantea esto, la idea de la destrucción de los grandes relatos. Ya no hay una gran explicación del mundo que me contiene o nos contiene a todos en simultáneo de una manera muy sencilla. Los grandes relatos, los sismos, los religiosos, los políticos, los económicos, sino que todos entran en conflicto, y esa confusión que se ve en muchos aspectos, hay una confusión global ahora en términos políticos, estamos al borde de guerras, tenemos problemas de migraciones y movimientos de distinta índole, también hay confusión, como hablábamos hace un rato, en a qué sector pertenezco, soy de la cultura, soy de la creatividad, soy parte, hay confusión con los movimientos identitarios hacia adentro de una sociedad, hay confusión con el avance de la tecnología, en fin. A mí me gusta, siento que la confusión es una forma que también me da una manera de entender ya no solo la parte negativa, sino la parte, si quiere, positiva y poética de la realidad, ¿no? La confusión agrega también herramientas, si se quiere, poéticas y estéticas para pensar, entendiendo que acá varios participamos de ese campo. Entonces digo, esta confusión, la confusión que generó la pandemia, ¿no? Veníamos pensando el mundo de una manera y estuvimos 2 años, por lo menos, en una especie de experimento simultáneo, global, donde todos nos encontramos en una situación más o menos similar, hablando de las pantallas, encerrados en nuestras casas, haciendo la fila para el supermercado, un distanciamiento, teniendo miedo de tocar a alguien, de respirar hacia un costado, y al mismo tiempo apareció la relevancia de la cultura, todos consumiendo arte, cine, panadería, ¿no? Y cocina, y hacer cursos de tejido, y hablar con las familias, y a pedirle a las plataformas que nos den más espacios de esparcimiento, y entender que la creatividad nos unía y también nos contenía. Y hasta ese momento la cultura era un gasto, y ahora era una inversión que todos necesitábamos. Entonces digo, en esa confusión apareció una oportunidad que yo siento para este ecosistema cultural y creativo. No tuvimos en los, no sé, me atrevo a decir en el siglo XX, que pasó por las vanguardias y varias revoluciones. Siento que la pandemia le dio el lugar al desarrollo humano y productivo
desde la cultura, la creatividad y lo estético, una oportunidad inédita. Y nos demostró también que estábamos bastante atrasados. Algunos sectores, por ejemplo las instituciones, tuvieron que salir en 10 minutos de un día para el otro a filmar sus muestras para poder subirlas al sitio web, ¿no? Ya teníamos un Internet 3.0, pero los grandes museos no filmaban sus salas o sacaban fotos y las mostraban. Vaya a saber si por pereza, si por falta de visión o porque solo quieren cobrar la entrada o por lo que sea, sentían que lo más innovador en el plano digital era tener 4 o 5 fotos de la exposición de un artista y no teníamos subidas las obras de teatro y quizás la música y el cine con sus plataformas, con Spotify, Netflix a la cabeza y plataformas más independientes habían trabajado esto y se mostraron más veloces. El resto del campo cultural fallamos bastante y salimos muy rápido a repensar y ahora cómo coño aprovechamos esta universalidad de lo que estamos haciendo y esta capacidad de internacionalizar de una manera tan veloz. Por eso hicimos plataformas para repensar Latinoamérica, para pensar Iberoamérica, para hablar de un ecosistema creativo en español, porque ya si estamos teniendo una charla tan fluida entre la prefectura de la provincia de Pichincha con un argentino y estamos hablando de cómo potenciar trabajos en conjunto. Previo a la pandemia era hay que subirse un avión y que lo paga y uno llega con jet lag y nos juntamos 20 en una sala. Bueno, esa tecnología tan humana fue ahora, no voy a decir reemplazada, pero potenciada por lo virtual. Y nos obliga a repensar, bueno, ¿y dónde tiene sentido el encuentro físico? Y ahí aparecen los mercados. ¿Y dónde tiene sentido tener reuniones digitales? ¿Y cómo cuento mi proyecto? ¿Qué es mi proyecto en digital? ¿Qué es mi proyecto en físico? ¿Cómo es mi proyecto en una sesión de networking? ¿Y cómo es cuando lo tengo que exhibir en una vidriera, en un festival, o sea el que sea? ¿Cómo tengo distintos registros, distintas capas de información y tengo que pensar esas capas? No siempre es lo mismo. Definiciones, ¿no? Para pensar esta narrativa. Bueno, están de moda las narrativas, ¿no? No debo ser el primero que les habla de hay que pensar las narrativas, hay que repensar las narrativas, cómo nos contamos, la gran narrativa, las narrativas en plural, ¿no? Hay una cultura, hay varias culturas, ¿no? Hay una economía de la cultura, hay muchas economías de la cultura. Estos juegos de palabra me parece que son pertinentes, pero yo voy a proponer hablar, entender las narrativas del contexto, las narrativas de Ecuador, de mi ciudad, de mi campo, de mis amigos, del mundo. Bueno, veremos cuál es la que más me cabe para este momento y también la narrativa del proyecto. ¿De qué va mi proyecto? ¿Qué quiere contar? No solo eso nos va a llevar a cómo lo cuento, es qué quiere contar, dónde interviene. ¿Es una narrativa afirmativa? ¿Hay un statement, un manifiesto? ¿Yo hago, buscamos, intervenimos en? ¿O son estos proyectos que cuando lo queremos presentar y en el mercado les va a pasar en estos 15 minutitos que se pasan rapidísimo, porque los primeros 5 te sentaste, está el reloj, te presentaste, el interlocutor te cuenta qué hace y después te quedan 10 y uno empieza a teclear, ¿no? Y a dudar y dice, bueno, con este proyecto de eh, bandas musicales de mi pueblo en los que nos gustaría, intentaremos en el futuro es representarlos. Entonces el otro te dice, ¿intentarán o no intentan? ¿Ya lo haces o te gustaría? Entonces los potenciales del verbo, la temporalidad, cómo lo cuento, la seguridad con lo que lo hago, ayuda a vender mejor un proyecto. Si uno tiene un proyecto y tiene una reunión, tiene que contar lo que hace. Puede contar de dónde viene, qué hizo, pero no lo que está esperando y ojalá en algún momento le suceda. No hay peor efecto de seducción en la interacción con otro que contar lo que no podemos hacer. Tenemos que contar lo que podemos hacer. Y en todo caso el potencial será dónde podemos ir juntos con el interlocutor que estamos buscando. Entonces las preguntas básicas de qué somos, qué hacemos, están muy bien, son necesarias y nos ayudan a avanzar en lo que vamos a contar, pero hay más y podemos pensar más en cómo
Eh, Definir nuestra narrativa, por lo menos la de partida, e ir alimentándola. Y ahí propongo una idea de hasta dónde podemos deconstruir nuestra propia actividad, nuestro proyecto, nuestro colectivo, nuestro festival, nuestra tienda, nuestro local pero también puede ser una productora de contenidos múltiples y también puedo ser un artista, puedo ser un artesano. ¿Hasta dónde yo, si trabajo solo, en equipos, en un espacio público, en un espacio privado, en la mezcla de ambos, bueno, hasta dónde lo puedo construir? Y es interesante hacer ese ejercicio que puede empezar por el espejo, pero después tenemos que pasar esa epidermis y va a ser casi de construcción, de operación, ¿no? Empezar a abrir y encontrar qué hay atrás de esa piel. Entonces, ¿cuáles son mis modelos de trabajo? ¿No? Los modelos de trabajo hablan de lo que hago. Cómo hago las cosas habla de las cosas que hago. Y cuanto más, no voy a decir se superpongan, pero cuanto más se interrelacionen y yo las pueda unir, mejor va a ser mi trabajo y mejor lo voy a poder contar. Porque hablamos de prácticas estéticas. Las prácticas estéticas tienen que ver en cómo hago las cosas. Y el siglo XX nos demostró que para la cultura cómo hago las cosas es el contenido, es parte, o por lo menos es gran parte de lo que hago. Entonces, poder definir mis prácticas, poder hablar de mis modelos, ajustar mis modelos de trabajo a las narrativas a las que me quiero acercar. ¿Quiero tener una narrativa sustentable? Bueno, ¿mis modelos de trabajo son sustentables? Hablo de sostenibilidad, pero después lo hago de la manera más violenta contra el ambiente y mi contexto. Bueno, a veces uno no se da cuenta y no es tan taxativo, pero hay pequeños ajustes que se pueden ir haciendo y mejora la narrativa y va a mejorar el impacto del trabajo y la manera de conseguir nuevos socios y mayor circulación. Mi comunidad, ¿no? Participo de conversaciones. ¿De qué conversaciones estoy participando? ¿Son éticas? ¿Son políticas? ¿Son estéticas? ¿Son populares? ¿Son digitales? ¿Son de fanáticos? ¿No? Hablo con los fanáticos del coleccionismo de autos de Scalectric. Bueno, hay una conversación ahí. Estoy en una conversación política, busco la inclusión de un colectivo, en fin. ¿De qué conversaciones? Son muchas, porque si puedo empezar a enumerarlas, aunque sientan que todo el tiempo se quedan cortos o que les quedan algunas afuera, enúncienlas, anótenlas, lleven su cuaderno de apuntes, porque eso va a ir moldeando la narrativa. Ninguna narrativa nace en 10 minutos. Yo les voy a pasar después unas herramientas. No hay, los vendedores de las metodologías ágiles son muy buenas, pero no hay ningún autoevaluación que en 15 minutos me hagan ni musculoso, ni sano, ni más vendedor en mi proyecto. Son momentos y momentos y revisión, uno debe correrse y volver a mirar y decir qué genialidad la que escribí acá sobre el proyecto, qué idiotez puse acá, no puedo creer que pensé esto porque ahora el proyecto se convirtió mi obra o el colectivo en otra cosa. Esto que a mí me obsesiona, ¿somos parte de un problema o somos parte de la solución? ¿No? Por ejemplo, la pandemia. Soy parte del problema, para mí es un ejemplo de, soy parte solo de las discusiones cerradas de la cultura, de un nicho que no abre, de un nicho que lo que necesita o se queja es que el mundo no lo hace parte, que el Estado, las instituciones o el público privado no los entienden y no consumen su genial obra de arte, o soy parte de una solución y lo que yo produzco, lo que circulo en mi narrativa participa de conversaciones más grandes. Y lo mismo que una pieza de una orquesta, de una sinfónica, que reinterpreta música ancestral de mi tierra, es parte de una solución que puede ser la apropiación del patrimonio para las nuevas generaciones. Bueno, ahí hay una solución. Si lo que yo hago no funciona porque estoy obsesionado en que funcione como solo a mí me parecía, soy parte de un problema. No solo de mi problema, sino de la reproducción de varios problemas. Porque uno arrastra gente, arrastra situaciones, arrastra tiempo. Y cercano a esto de que aparte el mundo en esta confusión ya no necesitas escucharnos a cada uno, y no solo para el sector cultural, a todos los sectores, en situaciones de monólogos sordos.
necesitamos conversaciones que den soluciones porque tenemos bastantes problemas. Y la verdad que los problemas, esa confusión y problemas que tenemos, sociales, afectivos, políticos, económicos, la cultura y la creatividad tienen mucho para aportar. Ojo cuando vienen de afuera a decirnos ustedes lo que tienen que hacer es ayudarnos a contener algunas situaciones y que vaya este músico a tocar en la inauguración de no sé qué cosa y que sea gratis porque necesitamos ese granito de arena para contener, pero de lo demás nos ocupamos nosotros. El mercado, la infraestructura, el capital internacional. Es mentira. Hay muchos de los problemas, y vuelvo, la pandemia corrió el velo y desnudó esa situación. En la pandemia nadie dijo, necesito que Unilever mejore el desodorante. Dijo, necesito cine, necesito libros, necesito encontrarme con gente, necesito hablar de lo que me apasiona y entender que hay otros que los apasionan lo mismo y que en ese encuentro podemos conectar con un oficio, en ese oficio podemos generar situaciones de ocupación del tiempo de manera positiva. Y después la economía creativa me agrega y puedo crear nuevas fuentes de trabajo de impacto positivo. Y en un mundo que se pone bastante complicado en términos tecnológicos con la noción de trabajo del futuro, la creatividad y la cultura da claves para pensar el futuro del trabajo, ya de manera positiva o de oportunidad y no negativa. Y entonces ahí aparece, si yo puedo pensarme en un campo más grande y con soluciones, bueno, ¿cuáles son mis componentes de innovación ahí? Y cuando digo innovación no es solo de base tecnológica, ¿eh? Puedo innovar en cualquier sector, en cualquier instancia, y la innovación me debería llevar también a la idea de relevancia. ¿Cuál es la relevancia de mi proyecto y de mi narrativa? Mi narrativa, ¿dónde es relevante? Porque si uno puede marcar la relevancia de su proyecto, de su bien, de su servicio creativo, del mensaje o de su festival, puede diferenciarse de otros, puede conquistar, puede generar empatía, puede buscar nuevos socios, nuevas áreas de trabajo, más diversificación. Bien, ¿vamos bien hasta acá? No veo ninguna mano o están y no las veo yo. Vamos bien, no hay Vamos bien. ninguna mano levantada todavía. O vamos muy bien con lo que dije, o hay mucha coincidencia, o soy un energúmeno acelerado y todavía nadie entendió demasiado a este porteño que tira ideas sin parar. Muy bien. Yo acá les quiero, después vamos a hacer, ahora en el final, no sé cómo estamos de tiempo, Martín, por favor vos me ayudás y me paso. Yo me marqué tres, pueden ser otras, pero me dan ejemplos para que esto que estaba hablando tenga un comienzo, alguna herramienta, porque si uno dice, pensá tu narrativa, repensate, mirá qué hacen los otros, mirá el mercado global, mirá el propio, y suena muy bien y después uno, ¿no?, vuelve a la casa y dice, qué bien esto, pero yo al final hago con tejedoras de esta ciudad una serie de productos y estoy en el conflicto entre si los pongo en una plataforma digital o en un local. Bueno, ¿cómo repensar esto? Acá hay tres que yo marco, pero hay más herramientas, pero les marco estas que a mí me gustan. Uno es la de Culture Sistema, que es, a ver si se ve acá, tiene la pantalla chica igual, pero en el sitio está lo mismo, que es una matriz de análisis y de descripción del campo creativo y de divisiones, además a ver, vamos a ver si funciona esto. Y después voy a las otras. Chan, chan, chan. ¿Se ve ahí el sitio? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, ustedes entran acá a Cultura Sistema, que yo creo, esto lo hizo Roberto de la Iglesia, yo creo que es de Tabacalera en el País Vasco o de la Secretaría de Cultura, vaya a saber, pero acá, más allá del texto, que está muy bueno que lo puedan ver, tiene tres herramientas. Una es la herramienta Cultura Sistema, que es este librito, pero en PDF, y encima acá está mejor organizada. Ahora la vamos a mirar un poco. Dos es una guía práctica, que esto es más genial aún, es la guía para que ustedes o la vean o se impriman, donde se hacen las preguntas de cómo ubicar su proyecto en el mapeo que ellos plantean. Y después hay un testeo, un informe de algunos casos, creo que en general del País Vasco, que participaron, si ya les encantó la experiencia, se meten a ver qué pasaron con proyectos
europeos. El último no es necesario, pero sí les recomiendo el ejercicio de las dos primeras. Aviso, ahora lo vamos a pasar por arriba, que seguro todo el tiempo les van a sentir que algunas de las definiciones pueden ser más o menos inadecuadas para su proyecto, o en algunos van a decir es completamente adecuado, es también un mapeo importado de otro ecosistema, pero más allá de eso los invito a hacerlo porque partir de una matriz, aunque solo sea para ver los errores de esa matriz y reafirmar cuestiones de mi proyecto, de mi qué hacer para mejorar mi narrativa, ya es positivo. Y uno se siente menos perdido al mapeo que sí podríamos hacer sin esta herramienta que es el de las preguntas del círculo concéntrico. ¿No? Es decir, bueno, a ver, ¿en qué ecosistema yo trabajo? Bárbaro, en el ecuatoriano. Bien, ¿es muy vago y amplio? Sí. Cierro por geografía, voy al de mi ciudad, voy al de mi sector, voy al de cómo circulo. Bueno, a veces si uno conoce mucho la herramienta le sale. En cambio acá ya está planteada. Vamos a abrir esta para que lo vean y después dedicar solo 2 minutos, pero ustedes lo investiguen. Van leyendo y está muy bien el texto, ¿no? De cómo trabajan, de dónde sale el paradigma, y después hacen las siguientes divisiones. Tipologías de agentes, sectores culturales, la cadena de valor, impactos y retornos, cruces y combinaciones, y después bibliografía de referencia. Entonces, hace una tipología de agentes que a uno le permite decir, a ver, ¿yo dónde me ubico? En un ámbito estructural, soy un espacio, tengo un archivo, una biblioteca, un espacio de coworking, un centro cultural, un teatro. Soy una agentes de regulación y fomento, bueno, acá va más bien para organismos, desarrollo de políticas públicas o privadas, pero funciona porque estoy en un clúster, en una universidad, en un colectivo que trabaja dentro de un marco institucional, y después ámbito creativo y va, ¿sí? Fue una Sí, casualidad, perdona, pero... a alguien se le abrió el micrófono, pero de Pensé una que era una vez, pregunta. Máximo, te interrumpo para leer una pregunta Sí, un comentario que nos hicieron acá en el chat. sí. Dice Santiago Bando, tips para resaltar la relevancia, por favor. Ok, muy bien. Dale, bueno, frenamos acá y lo vemos. Eh, Tips para resaltar la relevancia. Bueno, el mapeo, un mapeo, no este necesariamente, pero un mapeo podría hablar de la relevancia. Cuando yo digo relevancia puede ir desde qué rol ocupo o qué rol yo siento que ocupo en ese ecosistema, porque el rol me va a dar a quién es potencio. ¿No? Entonces decir, bueno, a ver, mi narrativa, voy a pensar algún ejemplo. Soy un festival de artes vivas, música. Bueno, uno diría, ¿cuál es la relevancia de un festival de música? Uno puede decir, y es un festival al que van tantos visitantes, ¿no? El viejo modelo. Cuento cuánta gente entró. ¿Eso me hace, el cuantitativo me hace más relevante o menos relevante? Yo creo que no. Iría a lo cualitativo. Entonces, cuantitativo o cualitativo, yo siento que la relevancia comienza por lo cualitativo, ¿no? Cualitativo es cómo agrego una marca simbólica, de qué va mi festival, qué tipo de música y bandas van a encontrarse, no solo cuáles tendencias, sino tipos de músicos. Yo hago un festival para el circuito indie o para el mainstream. Si soy del indie, mi relevancia entonces es la de la circulación de bandas y músicos alternativos que buscan incorporarse a un nuevo mercado. Me aparece una relevancia. Para eso entonces no es tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Y en todo caso, ¿cuántos productores de música llegan a mi festival? ¿Cuánto público accede? ¿Cuánto de ese público son nuevas audiencias? ¿Y cuánto ese público era el de nicho de comunidad? ¿Cuál era mi comunidad del festival y cuál era la comunidad de los músicos? Relevancia en términos de solución o problema. ¿Trabajo en la solución de un problema? Soy relevante en la acción sobre esa problemática. Ejemplo, trabajo en el área del textil. Hay una problemática de impacto ambiental o de precariedad laboral en un área, en un sector, en una geografía de mi país. Entonces yo trabajo en vez de con la importación de textiles de China para bajar los costos, con tejedores o tejedoras de la ciudad tal, donde bajo paradigmas de comercio justo. Entonces, esos datos que empiezan a ser mi modelo de trabajo, de mi práctica estética, van modelando mi narrativa. Entonces, mi narrativa no es solamente
acá están los 7 tejidos de poncho de camisas que nosotros vendemos, sino que la trazabilidad hacia atrás, que llega a la extracción de la materia prima, yo no solo cuento mi narrativa, sino que voy mostrando la relevancia en, por ejemplo, la aplicación de soluciones de impacto ambiental. Es importante la relevancia, además de esta herramienta, yo les iba a proponer que siempre revisen los ODS, ¿no? Que a veces es una herramienta que solo la utilizan los gestores públicos, y en realidad es un acuerdo internacional, lo vemos, donde se ponen puntos de cómo el mundo va a ser un poquito mejor o más sustentable de acá al 2030, dándole importancia a algunos temas. Y la relevancia puede ser, mi proyecto trabaja, por ejemplo, en lo de ese 3, 7 o 15. Y eso no solo te da relevancia local, sino que te puede unir en una red de otros proyectos que trabajan con esos mismos objetivos para que el desarrollo del planeta sea un poco más sostenible. Espero haber respondido ahí un poco. Pero en el fondo, si uno ajusta su narrativa, inevitablemente aparecen los tips de la relevancia. ¿Para quién soy relevante? ¿Cómo soy relevante? ¿A quién le genero soluciones? ¿A quién le aporto también ganancia, impacto positivo y soluciones de mi ecosistema? Bueno, si pasan acá van a ver que hay una división en los tipos de agente. Bueno, acá hacen el de los viejos conjuntos, que yo no estaba que no fui tan positivo. Después hace una de sectores y subsectores de la cultura y la creatividad, y acá círculos concéntricos que empiezan con el patrimonio, las artes, los oficios y las artes aplicadas, las industrias culturales, porque los campos concéntricos parecerían incluir al anterior, ¿no? Y cómo uno después puede ir recorriendo transversalmente. Entonces me sirve pensar, después van a ver la guía, yo parte de qué círculo soy. Soy de un sector, de un subsector, están los sectores y después están, ¿no?, el patrimonio, las artes, transversal. Pero después van a aparecer los subsectores, ¿dónde están acá? ¿No? Servicio de articulación entre las industrias, si voy adentro y dice educación artística, mediación cultural, si voy al de artes aplicadas y oficios creativos, estoy en el de la artesanía, instrumentos, ¿no? Luthier, joyería, madera. La verdad que la lista que ellos arman es tan extensiva y exhaustiva que yo siempre lo suelo dar en las clínicas que hacemos de emprendimientos culturales porque es fácil encontrar por dónde entrar. Aunque al final de este autodiagnóstico uno sienta todo el tiempo que le faltó algo, el resultado es mejor que no haberlo hecho y los va a ayudar a después tener ese mapeo. Y si encima le funciona el mapeo perfecto, los va a ayudar a contar esa narrativa, ese statement en un párrafo, porque a una reunión donde van a contar la relevancia, las soluciones, el por qué lo hacen, la pasión y hacia dónde va, no puede tener más de una carilla. No van a dar 15 minutos si no tienen un statement muy, muy concreto. Este tipo de ejercicios y de matrices y de autodiagnóstico ayuda a editar y a simplificar cada vez más y contar los rasgos mínimos necesarios para contagiar mi proyecto. Y no hacer lo que nos pasa a muchos, no, por eso seguro a algunos de ustedes, pero a mí también, que uno se siente y para contar el proyecto empieza con el currículum y la historia de vida. Y arrancan con el, yo un día quise cambiar mi vida, empecé a trabajar en cultura, y se te pasaron los 15 y no llegaste ni a la universidad, ¿no? Estás contando, y decías, pero le iba a contar el proyecto del desarrollo textil en la ciudad de tal, y me quedé contándole mi conflicto cuando me angustié y qué me pasó en la carrera. Entonces, calculo que a alguno le pasó eso. Después habla de cadena de valor, en fin, y uno puede empezar a ubicarse en qué parte de la cadena de valor y cómo se conecta con las otras partes de la cadena de valor, ¿no? Si ustedes miran después el... Y ahora como salgo de acá y vuelvo a la presentación. Esa es una muy buena pregunta. Chan, chan. Creo que solo necesitas dar clic en tu pestaña arriba porque estamos viendo tu navegador y la Sí. primera pestaña dice valor agregado. Entonces creo que es solo darle Chan, clic a chan, esa pestaña. chan. Qué bueno, pues vos la ves y yo no lo veo acá. Más arriba, una Ah, pará, ahí. perfecto, porque tengo la del Zoom acá. Mirá, sos una genia total. Perfecto. Me tapaba la barrera del Zoom. Genial, gracias.
Bueno, este es el de Culture Sistema. Entra al de Culture Sistema, hagan el autodiagnóstico y si no, vean de toda esta matriz cómo la pueden cruzar con el propio, el de la ciudad, el de la provincia, el de Ecuador, el de las artes visuales. Después está este de Nesta de Reino Unido, que por suerte está en español. Entran a la caja de herramientas y da algunas herramientas y cómo lo manejaron centralmente en Reino Unido, pero ver cómo otros lo trabajaron ayuda en esa guía bastante a pensar si eso es transpolable a mi proyecto o no. No lo voy a recorrer, sino que se los recomiendo como ejercicio, ¿no? Porque estamos en... ¿Qué hora es ahí? Pasamos una hora, ¿no? Sí, Sí, estamos sobre la hora. perfecto. ¿Ya estamos por terminar? No, no, perdón. Quise decir que Ah, estamos llegando a una la hora. primera hora. Ajá. Bien, muy bien. Bueno, aprovechenlo, lo ven como guía. En el mismo sitio, después del British Council, tienen varias otras herramientas. Esto se llama el Toolkit y funciona muy bien. Y por último, acá el de los ODS. Yo recomiendo mirarlos, leerlos un poco, que tanto se habla y están denostados. Y me sumo al equipo de que los denostaba. Digo, no es que. Pero. Pero ayuda a pensar, ¿no? A ver, el fin de la pobreza, igualdad de género, ¿yo en cuál me encuentro? Trabajo con esto, no tengo nada que ver. Y a veces en la narrativa, no solo mencionarlo, sino que me ayuda a repensar la narrativa. Lo que yo hago coincide con estos tres ODS. Bueno, entonces estoy en un proyecto sustentable. Digo, me- no hay que ser de Greenpeace para trabajar en un proyecto sustentable. A veces las cajitas nos quedan, nos sienten que estamos en otro, nos hacen sentir en otro lado. Si bien no hay un ODS específico para la cultura y la creatividad ayuda y es una forma de entrar en varios de esos. Y ya ahora acá hablo como tendencias, y vamos a ver ahora un poco de esos tips, ya que hablamos de tips. Usar de referencia los ODS puede ser un poco snob, lo sé, pero al mismo tiempo es una lista de accionar global. Es una manera de tener una herramienta para hablar con otros. Si uno dice, tiene que explicar demasiado la relevancia de su proyecto con objetivos propios, a veces el ODS te permite hablar con un funcionario público, con un académico, con alguien de otro país, porque son creo que 17, ¿no? 16, 17 los ODS. 17 te permiten tener un margen de decir, bueno, yo trabajo en el área de estos tres objetivos sostenibles y pueden ayudarte a llevar una conversación, ¿no? Son una referencia. Bien, y ahora paso de página acá. Bueno, vamos a hacer ahora sí un poco de repasos de los términos que vimos y voy a pasar por 5, 6 o 7 temas que ahí me sirven para pensar la contemporaneidad y las tendencias. Aclaro esto de modas y tendencias. Siempre hay modas y hay tendencias. Esto no significa que uno tiene que sí o sí hablar de estos temas, ¿no? Esto de, eh, está de moda la inteligencia artificial. ¡Wow! Tengo que trabajar con inteligencia artificial. ¿Cuál es tu proyecto? Eh, Soy artesano en madera. Bueno, y te va a costar. No te metas la presión de pasar la talla en madera por inteligencia artificial, sino entender más bien qué puede enriquecer, si querés, de la cultura y la colaboración digital en tu proyecto. Uno no tiene que verse preso y muchas veces nos vemos presos o en la obligación de estar todo el tiempo en los temas de tendencia. Esto sucede en las redes también. Si alguno mira TikTok o Instagram, esto de los trends, ¿no? Y vamos a hablar de la fugacidad de las tendencias. Uno dice, che, todo el tiempo tengo que estar en la tendencia, si no, nadie me va a dar importancia, nadie me va a dar bola. Bueno, no es necesario. Tiene que esto funcionar sobre la narrativa en la que estamos trabajando. Dicho eso, cada época tiene temas de una narrativa general que están más en boga que otros y siempre sirve pensarlos para ver cómo enriquecer nuestro proyecto, nuestro quehacer. ¿Qué empezamos a ver en los últimos tiempos? Bueno, se habla cada vez más y son temas que, y aclaro, que a mí me interesan proponer. Hay muchos más temas. Esto es un resumen absolutamente caprichoso, tendencioso, pero para compartir entre nosotros. No es que son los puntos habilitados de la filosofía contemporánea. Cada vez más trabajamos en lógica de cultura colaborativa.
nos guste o no nos guste, los modelos colaborativos entran en distintas instancias de nuestra vida, desde lo cotidiano en el quehacer a las formas más complejas de autogestión política y de trabajo creativo, y también de otras formas de encuentro, con las huertas barriales, el encuentro, las ciudades de los 15 minutos, donde colaboramos desde las compras y los nuevos sistemas de compras de alimentos, en fin. La cultura colaborativa nos ayuda a pensar los proyectos ya no solo de manera individual. Yo hago y mi espectador es uno y él consume y él compra y es estático. Esa relación es mucho más compleja. Pero además la cultura colaborativa me permite buscar colaboraciones con otros y expandir lo que hacemos. Yo puedo llegar a una relación colaborativa con mi oficio de talla en madera y encontrar que puedo trabajar en esta coproducción desde otras aptitudes que tenía o puedo desarrollar. Es decir, esta idea de que la economía creativa es valorizar el talento como mayor intangible, significa que ese talento puede ser explotado, diversificado por distintas ramas. Se lee ahí, ¿no? Usted está leyendo, no tengo que yo hacer ese repaso, ¿no? Pero bueno, la colaboración aparte me hace más práctico el desarrollo de los proyectos. Ahorro en costos. Me ayuda, vía la inteligencia colectiva, a mejorar mis ideas y completa mi narratividad otro, ¿no? Que ve lo que yo no veía, nuevas vertientes, nuevas posibilidades, ¿no? La fugacidad. Vivimos en un tiempo donde todo pasa bastante rápido, ¿no? Hay que amigarse con eso. No significa estar entregándose al renacimiento constante, pero la fugacidad es también una herramienta que le podemos dar poesía y vitalidad. Esta idea de que acceder a una experiencia que comienza y termina más o menos rápido y que me da un corte en el tiempo es algo que está generando mucho atractivo, ¿no? Y es lo que se consume. Bueno, yo tengo que pensar, ¿puedo entrar en la fugacidad de alguna manera con mi proyecto? No significa ser efímero todo el tiempo, pero sí es cómo trabajar con una estética de lo efímero, y a veces puede ser desde la comunicación, desde los modelos de gestión, etc. La originalidad. Bueno, estamos buscando todo el tiempo, hay una exégesis ahora de la originalidad, y siento que en esta idea ahora de tecnocracia en la que la tecnología nos va invadiendo cada vez más, nuestro fuerte va a ser la originalidad en eso. Bueno, ¿cómo puedo ser original en estos procesos, no solo colaborativos, sino también bastante mecanizados? Acá pongo qué vuelta de tuerca se le pueden dar a las experiencias para ser cada vez más original y que me ayude a diferenciarme de otros, ¿no? Y no estar todos compitiendo y ofreciendo esta idea del mismo servicio. Lo que hablamos de la confusión como oportunidad, ¿no? Esto de un mundo complicado, pero que a su vez, ¿no? Digo, los factores importantes a tener en cuenta en esto. A la gente le gusta participar, ¿no? La colaboración no es solo entre artistas, es entre artistas y no artistas. La barrera entre quién era el creador, quién tuvo la idea, quién es el creador del proyecto, quién lo desarrolla, quién lo consume, se empieza a confundir cada vez más. Y esa confusión puede enriquecer la conversación, puede enriquecer la circulación de mi producto, de mi proyecto, puede enriquecer mi proyecto en sí. El público, y vamos a ver, ya no es ese público estático, es ese público que completa, esa idea de comunidad. Entonces yo soy parte de una comunidad cuando yo entro en una comunidad con mi proyecto. Es mentira eso que te dicen los de las metodologías ágiles. Vos creás tu comunidad, eso es mentira. Uno pone márgenes, puede crear una comunidad, está bien, de seguidores de Instagram, pero cuando entras en una conversación, ayudás a enriquecer esa comunidad. Esa comunidad existía previamente. Vos la podés redireccionar, por supuesto, pero no es parte de esa comunidad. Entonces, tratar de ser originales en una época donde estamos saturados de información. La confusión también es consecuencia del exceso de información y comunicación a los que estamos sometidos. Entonces, cuanto uno más clara tiene su narratividad, más corta y más contundente la puede contar, bueno, más fácil le hace la vida y la participación al otro
y por ende al éxito del proyecto. Acá unos puntos. Cultura ágil, ¿no? Hablábamos de la cultura líquida en un principio, este texto de Bauman, y bueno, la cultura ágil, ¿no? Internet impulsa la cultura de la velocidad y de la horizontalidad. Eso agiliza las relaciones. La idea es que esa vieja gestión cultural o producción cultural que era piramidal y bajaba de la parte más pequeña de la pirámide al resto, ahora se modificó y muchas veces esos contenidos vienen de la base y empiezan a cambiar la relación con esa pirámide, con esa punta de la pirámide. Se promueve la creación de equipos de trabajos interdisciplinarios, de lo colaborativo también a lo interdisciplinario y a lo transdisciplinar. Ya las disciplinas no son las que definen qué se va a hacer, cómo se va a percibir y cómo se va a trabajar, sino más bien las ideas en el cruce y tomando lo que necesitan de una manera bastante mutante, ¿no? Van mutando y son en un momento más audiovisual, en otras pueden pasar por la gamificación y después se puede tomar un pop-up, ahora vamos a hablar de eso, un momento de intervención en un espacio donde es totalmente físico y hay otro donde es totalmente digital. Bueno, esta cultura ágil me permite mover mucho más rápido y me desafía también a desarrollar músculos de agilidad. Como yo, mi producto, mi servicio, lo puedo diversificar, lo puedo ampliar para entrar de una manera más ágil por distintos lados, a mercados, a conversaciones, a plataformas, a vínculos institucionales, a vínculos con otros artistas, a vínculos con nuevos públicos. Evaluaciones permanentes de objetivos y dinámicas, esto se usa mucho, ¿no? Esto de la metodología ágil de la que yo me reía hace un rato, funcionan igual muy bien y hay que estar haciendo ese autoestudio todo lo que uno puede, ¿no? Porque es muy dinámica la realidad, entonces mi proyecto tiene que ser muy dinámico en adaptación a esas cuestiones. Y la cultura ágil también tiene esto de los equipos autoorganizados, ¿no? Colaborativos y autogestivos. Son métodos de gobernanza muy distintos a los corporativos tradicionales, ¿no? El director que baja a los equipos y a las gerencias operativas y que después llegan a los artistas. Bueno, la verdad es que hay más libertad y los agentes toman distintos roles en distintos momentos y es más bien cómo se coordina eso que cómo se dirige, ¿no? A veces es más caótico, pero muchas veces es más libre y más creativo, con lo cual se llega a mejores puertos. La cultura colaborativa que hablamos hace un rato, ¿no? Nuevas lógicas de intercambio, compartir en sí, trabajar con otros, compartir es un valor, poner el compartir, poner el retuiteo, abrir esto, mi producto, mis ideas a una comunidad más grande. Entonces soy parte de proyectos más complejos en el que no solo se cuenta lo que yo quería contar, o se hace lo que yo quería hacer. Esta para mí es una linda metáfora. Piensen que los creadores de Linux, de esos sistemas operativos, de la cultura colaborativa que es bien de Internet, Bitcoin, el criptomundo nace de ahí, y después viene la institucionalidad y lo va tomando, ¿no? Internet también fue la utopía de compartir información en esos estudios, en ese laboratorio del MIT, de estos nerds, que lo que pensaban en realidad era cómo hackear un sistema y que todos puedan acceder a ciertos grados de comunicación e información, medio lo que yo la libertaria del hipismo, y después se empieza a controlar y se regula entre las empresas. Bueno, esa tensión hay que trabajarla y hay que ser parte de esa tensión. Internet me da las dos patas. Versus esas corporativas están las de Pirate Bay, Wikipedia, formas colaborativas de common sense, esto de la cultura libre, la idea de que el derecho intelectual también puede ser un derecho abierto y a compartir. Hay gente que comparte esas regalías para ampliar esto en nuevos productos y no la de solo cuidar pensando en las palabras para no ir en contra de nadie que esté trabajando ahí, porque está perfecto el cobro de regalías por derecho intelectual, pero la apertura a veces de algunos contenidos permiten nuevos grupos de trabajo. Esta idea también acá de colaborativo para pensar los proyectos. ¿Qué puedo hacer yo? Además de las culturas colaborativas, es bueno, la subida de ti, qué material subo yo gratuito para compartir,
la idea de hacer tutoriales a compartir con otro, las respuestas, respondo, trabajo en foros, quizás no es necesariamente el trabajo o el producto de mi proyecto, pero empezar a meterme ahí como parte del proyecto amplía mi conversación, me amplía el público y tengo nuevos espacios, ¿no? Crear sesiones de tertulia donde me corro un poco lo mío y me entrego a interactuar con otros, a sus propuestas, ¿no? Piensen en que la historia del arte nació en las tertulias, nació en esos espacios, en los bares, en los cabarets, en las fiestas, no en las políticas públicas. Bueno, las grandes revoluciones artísticas vienen de instancias más caóticas y después las instituciones las acomodan y cuelgan esos cuadros y ponen esas músicas, se llaman festivales, etc. Lo revolucionario de esta época va por ahí, ¿no? Hay un cambio de moral a partir de pensarnos en colaboración con otros. Entonces, pensarme en colaboración con otros genera una nueva economía, donde yo probablemente tengo que diversificar lo que hago, o pensar en la diversificación también es una gran ayuda para generar nuevas unidades de laburo y comerciales. Y si yo pensaba que mi único producto era un servicio, porque doy clases de historia del arte, quizás eso lo puedo poner gratis en forma colaborativa, pero lo que voy a empezar a monetizar o lo que me va a empezar a generar son otras áreas de trabajo, como libros, tutoriales, o que una empresa, o que un espacio público, o que una fundación me contrate. Cultura efímera. Habíamos hablado un poquito hace un rato, pero para repensar. El aumento de eventos pop-up. No estoy obligado a tener una institución, un museo, un lugar. Me puedo asociar con otro, trabajar en un momento específico. Esto pasa con las grandes marcas, un pop-up de Louis Vuitton en el espacio de tal museo, pero puede ser entre nosotros. Mi marca de diseño textil o de ropa, no necesito salir a entrar en la locura del alquiler de un espacio, tres contrataciones y fundirme en ese camino, cuando puedo asociarme con un centro cultural o con otra empresa que ya lo tiene y yo hago un pop-up en una cápsula de interrelación en un momento y puedo trabajar, bueno, en términos temporales. No se me ocurre ahora, no quiero solo andar en ejemplos, pero se lo imaginan. Digo, ¿cómo yo puedo intervenir por un momento en un lugar y volver a retirarme y después pensar otro? Eso avanza en el proyecto sin que la instalación de un lugar fijo me coma. Ahora, lo fugaz, esta idea de que lo fugaz, lo efímero es un valor, genera mucha atracción y también genera una obsesión, esto del FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de cuando una moda o una tendencia se vuelve una obsesión para uno y termina contaminando todas mis áreas de trabajo, de producción. Pero bueno, hay en las tendencias y sobre todo en las nuevas generaciones, mira que lo fugaz es un valor, que si sucedió en un momento y terminó en uno, es porque está pensando en el contexto y fue solo ese momento y yo tengo que ser parte de ese momento. Y vale porque se va a acabar y no van a estar otros, que es distinto a la de yo siempre puedo ir al Louvre y ver el mismo cuadro. Bueno, hay algo en esa fugacidad. Y en los públicos hay algo de ser parte por miedo a habérmelo perdido, ¿no? Se ve mucho en la cultura cripto. ¿Cómo no compré esto? ¿Cómo no fui parte de ese momento si me habían invitado? Pero bueno, ¿cómo no fui a ver esta performance? En esa performance sucedió todo y en ese momento, bueno, hay que jugar con esa seducción y sí, con desafiar al otro en ser parte y a colaborar, ¿no? Construir la construcción junto a la gente. Ahora vamos a ver, ya no está más ese público que era, no sé quién es. Ahora sé quién es mi audiencia en muchos casos, y interviene y modifica la obra. Y en el fondo, en esta idea de fugacidad es cómo generamos momentos memorables. Pues si yo genero momentos memorables, voy a seguir generando deseo en el otro para tener nuevos momentos memorables, ¿no? Entonces, participar de un rito, esta idea de lo ritual, ahora vamos a hablar de lo ancestral, tiene una temporalidad. Yo fui parte de eso, ¿no? Fui parte de una situación, entre otros, que generó algo más del orden, si quiere, mágico, aunque yo esté vendiendo un producto bastante concreto, ¿no? Para ocupar espacios vacantes, no importa. Lo efímero me permite ocupar espacios que estaban y después devolverlos, ¿no? Esta es la idea. Los espacios, yo siempre digo, se ocupan, no se denuncian, ¿no? No tenemos lugar. Es más una crítica a la gestión pública, en realidad. No tenemos lugar en este espacio. Bueno, no, hay un espacio y quiero ocuparlo.
y eso después va a generar nuevos lugares. Tendencia ya cada vez más en los jóvenes la del fandom, ¿no? Esto de las comunidades lo que generan son fanáticos, y los fanáticos son activos. ¿No? No está más ese fan, yo digo pongo el del MTV, yo miro el Unplugged y después voy y compro el disco y nadie me conoce, estoy solo en mi casa. No. El fandom ahora es soy parte, soy cosplay, yo no me disfrazo de Sailor Moon, soy Goku y voy a una feria y me encuentro con otros que están en este mismo flash y locura, y el contenido de Dragon Ball se desarrolla y no es que es solo este cómic, y pasa con los videojuegos y puede pasar también con el cine de autor, ¿no? Uno se empieza a fanatizar y es parte del desarrollo de ese contenido que por suerte se diversifica, entonces va a estar la posibilidad de un festival, la de ir al cine y comprar el ticket, la de verla en una plataforma, la de distribuirnosla entre nosotros, la de ver partes comentadas, las reacciones de un youtuber que comenta los discos o las películas, ¿no? Y eso diversifica un contenido cuando yo pensaba que lo tenía en mi cajita, ahora puede entrar en muchas otras cajas. Y ese público es parte conmigo de la creación, de la circulación y, ¿por qué no?, se quiere la monetización de ese trabajo. Herramientas, ¿no? El fanart, los covers, las teorías, los videos de las teorías en YouTube, que si tal, el booktuber que toma el del youtuber y me lleva a renovar los libros. Las métricas de las nuevas generaciones leyendo y comprando libros en papel son son en constante crecimiento, o por lo menos en las velas, pero de crecimiento. Cuando uno solo ve gente que dice nadie lee, nadie compra, los chicos no leen, solo crecen en métricas nuevas generaciones que quieren a la experiencia más tradicional, que es leer en papel, además de en digital, con lo cual hay que investigar los podcasts, estos podcasts que se empiezan a armar y generan fanáticos, pero que después se dan de manera performática. Miren el caso de el Deforme Semanal de las dos periodistas que empezaron a trabajar cuestión de género en Primavera Sound en España, y ahora pasaron a ya un podcast por suscripción, ya no tienen una empresa, no dependen de nadie, armaron su propia productora, toman temáticas, las desarrollan cada una con mucha información de consumo cultural, y lo hacen en un teatro. Entonces tienen el podcast, pero también hay un teatro al que la gente va y hace cola y se agotan las entradas, y ahora tienen un programa de tele. Digo, lo que empezó como algo muy chico que era un podcast, terminó ahora en una empresa que trabaja desde el feminismo la cuestión de género, y se está ampliando ahora a nuevos usos del consumo, de la producción y el consumo cultural. Lo interdisciplinario, van viendo que todo un poco se mezcla, ¿no? Hablamos de lo colaborativo, lo interdisciplinario, lo cibernético, la lógica de la fugacidad o la liquidez de los nuevos medios. Pero interdisciplinario, y yo le agrego después lo transdisciplinario, que deriva en la transmedia, un producto que empieza en un dibujo, en una pintura o en un diseño, y pasa a un juego de manera digital, y eso pasa a una serie animada, que después termina en una película, pero también produce remeras y camperas del sector textil, ¿no? Y las historias se van continuando y se complementan en esa transmedialidad. No es lo mismo todo el tiempo. No es la misma historia en el libro, en la película, en el videojuego y en la ropa. Es cada sector, cada disciplina, en la conexión con la otra, agrega contenidos a esa construcción. Lo interdisciplinario me ayuda a conseguir nuevos públicos, porque si salgo de mi público disciplinar, voy a otros públicos de otras disciplinas. Si yo puedo trabajar con otros sectores, con otras ferias y eventos que no son los que yo estaba acostumbrado, yo puedo ir con el desarrollo de mis cómics a ferias y eventos de videojuegos, sí, porque seguro voy a encontrar a alguien que le va a servir mi material para nuevos desarrollos, y voy a ganar nuevos públicos y la comunidad se va a ampliar. Y cuando lo ponemos cuando uno genera aperturas y yo soy solidario con el sector de los videojuegos, que no era el mío, ellos también me entregan un nuevo área de creatividad, pero también de público, para generar nuevas instancias de trabajo, de difusión, de comunidad, ¿no? Entonces, eso
ser generoso con el otro va a terminar inevitablemente siendo productivo para mí. Eso que pasaba antes de, yo no quiero compartirle mi idea porque la va a hacer, y entonces me voy a quedar sin el público, eso no funciona más. Las ideas ya no son de nadie, desaparecen de una manera muy rápida. La pregunta es, ¿quién arma una comunidad y quién es parte de una comunidad que se permite producir de una manera eficiente, amplia y dinámica los proyectos? Y diversificar siempre ayuda. Yo puedo ir a otros sectores, puedo hacer una serigrafía, puedo hacer remeras, puedo vender discos. Hay un libro de... se llama Diversificar, y se me fue el nombre, este productor de cultura chileno. Bueno, ahora me va a salir, lo voy a salir a diversificar, en el que él da el caso de David Bowie, muestra cómo Bowie terminó, que era un genio, ¿no? Claramente, después de Dios viene Bowie, y después, o viene Bowie, y después viene Dios. Entendió todo, ¿no? Y llegó a ser no solo sus películas, escribía los textos, sino que llegó a ser fue el primer artista que armó una acción, un bono, Bowie, donde él vendía y compartía, si vos compras las acciones a regalías, el futuro de la gira o el futuro o un bono sobre el próximo disco, y entendió algo que ahora nos parece tan obvio en los NFT o en las cripto, en cómo diversificar, pero entonces te permitía monetizar, vamos a hablar de monetización, monetizar la remera, monetizar el disco, monetizar el tema, monetizar la muestra, monetizar el concepto, tu marca, nombre que puede entrar en otros lugares, en fin. Diversificar siempre va a permitir tener nuevas entradas y quizás cuando se me agota la tradicional, la que yo me movía bien, la que yo me sentía seguro, esa me ayuda a mover mi narrativa y otros me permite mover mi monetización, mi circulación, mi fuente de trabajo. Lo interdisciplinario genera nuevos puntos de encuentro físicos también, no solo digitales. Y importa esto, porque a veces estamos tan mirando la interrelación digital que nos olvidamos que varios de los sectores del campo creativo son y generan experiencias físicas de encuentro. Hay que movilizarse y esto es bueno. Y la gente busca en la cultura también pasar momentos y ratos memorables y de encuentro que nos permita hasta, me atrevo a decir esto, evadirnos de situaciones de la realidad, y eso también es un valor. Esto lo pienso ahora, antes no, pero ahora sí lo pienso. Eso que genera la cultura a veces de diferente en términos de tiempo y espacio, ocupa un rol social. Es relevante. Genera nuevas conversaciones, porque me agrega otras disciplinas, y genera lo que decíamos, aperturas a otras culturas, ¿no? Tribus, puedo mezclar los raperos con los payadores, y les genero a ambos una instancia linda, generacional, es creativa, y hay nuevos públicos que se sienten parte. Y que sentíamos opuestos, y de repente nos damos cuenta que en su raíz estaban bastante cercanos, y que ahora se arman nuevas tendencias. El cooperativismo funciona como una lógica en los nuevos tiempos, no significa que todos la tienen que tomar, pero yo veo muchas herramientas y de la forma de pensar del cooperativismo junto a la cultura de la colaboración, que creo que ayuda a pensar los proyectos culturales, los emprendimientos culturales. Tiene mayor autogestión, tiene mayor vocación de crear redes. El cooperativismo es básicamente una creación de redes, y si trabajo en la cultura cooperativista, rápidamente estoy en redes y en redes de redes, que me llevan rápidamente, esto que hablamos de interdisciplinario, ¿no? Son constelaciones que te permiten retroalimentarte todo el tiempo. Cuando uno va en bloque, en cooperativa, bueno, se construye una escena más grande. Un bloque genera formas más fáciles de negociación. Cuando uno va solo y dice, necesito que me ayudes a financiar mi proyecto artesanal, no es lo mismo de, acá hay una cooperativa de 750 artesanos de todo el oeste de Ecuador y necesitamos una política pública que se ajuste a estas necesidades, me da más ayuda, o trabajar con las empresas del sector privado, o pensar la instalación de mercados, en fin. El bloque siempre ayuda, aunque uno tenga que disolver sus problemáticas en problemáticas más grandes y cooperativas. Y lo que decíamos hace un rato, sí. Perdona, te corto porque estamos solo a 5 de la hora y media. Solo quería avisarte eso. Perfecto. Y que le confirmes, Dani dice si es que Alex Paredes Lazo es el autor de... Alex Paredes, exacto, ¿sí? Alex.
Qué genial, porque ahora que estoy viejo me olvido. Alex es súper amigo y me pasa este momento que se me van los nombres. No estoy bien. Alex Paredes, qué pena que no me acordé de poner el link, pero si ponen Alex Paredes, y Alex es de los más generosos de Latinoamérica en eso. No hay producto que no entregue, que él hace que no entregue gratuito. Entonces uno lo busca y se baja el libro. Está bueno eso, él es muy cooperativista. Eh, si uno colabora, hace crecer la escena. Y si crece la escena, ganamos todos en algún momento. Retorno a lo ancestral, hay una tendencia muy linda en la que tanto avance de tecnología, de agilidad y de temas, decíamos, líquidos que nos representan a todos y a ninguno, ¿no? Esto de los mismos intereses de alguien en Quito se pueden identificar con alguien en Berlín, porque esto da la cultura digital. También tiene una contrapartida en la recuperación del fanatismo por los oficios, de la vuelta a el patrimonio intangible, pero también a los mitos originarios, a la magia, a lo que la modernidad quiso limpiar de lo que entendemos también es propio y nos conmueve y nos forma identitariamente. Y una relación con la ancestral, reinterpretada y actualizada en lo contemporáneo, es de suma relevancia. Ahí hablamos de tips. Si yo puedo hacer ese recorrido y encuentro formas de anclaje en lo propio, en lo histórico, y lo llevo a lo contemporáneo y le doy soluciones con eso, o formas de entrada a nuevas generaciones, hay mucha relevancia, ¿no? Se valorizan así los conocimientos alternativos y sin tener que ir a la dicotomía precolombino, colombino, colonización y descolonización, hay formas de conectar con lo propio y se ve mucho en nuevos artistas y en tendencias. Mira, y terminé. Acá, por las dudas, igual seguro ustedes lo comparten, está el que quiere me manda está en la presentación igual, por Instagram, por mail, lo que necesiten, o vía Martín o Dani, amigos, lo que necesiten ahí de la presentación. Espero que no haya sido tan caótica. Dejé de compartir, ¿no? Ahí se ve bien. Dejaste de compartir. Sí, yo tenía un par Perfecto. de preguntas Vale. y darle a la gente también que pueda preguntar. Eso, quiero ser muy enfática en que Max acá fue el director del MICA. ¿Por cuántas ediciones? Eh, 2 y pico, 3 ediciones. 3 ediciones. El MICA es del Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Y fue además el MICA, yo creo que el primero, corrígeme, o uno de los primeros de América Latina. Fue el primero. Y Público. En ese fue formato público fue el primero. público y que juntaba varios sectores, ¿no? Y multisectorial, exacto. Y fue, yo creo, la escuela y el hermano mayor de todos los mercados que vinieron después y por supuesto el MICPI también y por eso tenemos este invitado hermoso acá, caótico y hermoso. Entonces yo quería preguntarte algunas cosas también como para sentar toda esta información que nos has dado. Y la primera es desde tu experiencia, ¿cuáles son los sís y cuáles son los nos que un artista que participa en el mercado debe considerar, pensando que es la primera vez que vamos a tener un mercado así en nuestro país? Perfecto. Consejos ahí. Uno, mucha preparación. Mucha preparación. Sí, a preproducir, como están haciendo ahora, preproducir mi instancia de mercado. Los mercados son muy fugaces, ya que hablamos, son muy veloces y muy fugaces. La improvisación no es tan amiga de un mercado. Puede ser amiga de una performance, pero uno tiene que llegar lo más preparado posible. Y cuando digo lo más preparado posible es, siempre se puede hacer algo más. Tampoco se obsesionen, pero siempre se puede hacer algo más. Entonces, ¿a quién voy a ver? ¿Hay rondas de negocios? Perfecto. ¿Hay rondas de vinculación? ¿A quién voy a ver? Lo dejo último momento o investigo. Tiro reuniones y le pido a todo el mundo porque qué bueno que está ahí a ver qué onda. No, el a ver qué onda es enemigo, esos son los no, enemigo del mercado. Es preferible tener pocas reuniones, pero quirúrgicas. Este es un juego de tiro al blanco.
tenés un blanco muy lejos y hay muy pocas flechas. Al revés de lo que uno vive en el mercado. Uno llega al mercado y eso pasa, bueno, en Mica pasa, son 3 días caóticos, hay miles y miles de personas y te encontrás con amigos y de repente estás hablando con el director de un museo, de un festival internacional y hablas 5 minutos y dices, no lo puedo creer, y están todos acá, pero esa sensación de que están todos ahí no significa que estén dialogando con vos y que ya esté hecho el lazo. Más bien lo contrario, tenés la sensación de que ya sos parte de todo eso, termina el evento y volvés a tu casa, a tu taller, a tu local, a tu estudio, y esas personas no están. Entonces, lo que te quedas es los contactos que te llevaste, las personas a las que contagiaste con tu entusiasmo, a las que les hiciste entender claramente qué vendés, qué ofreces, y por qué se los ofreces a ellos y qué puedes hacer con ellos. Entonces, sí a pensar al otro como un socio, llevarlo, si tuvieron ese taller y si no, piénselo ahora con lo que vimos de diferenciaciones, cómo ordeno mi picheo y mi presentación, qué material llevo, tenerlo muy bien estructurado. Llevo material, llevo un statement, llevo mis redes, qué cuento en el mercado, que tengo que contar en el mercado y que solo puedo contar en ese momento efímero de encuentro físico. No cuento lo que dice mi sitio, porque mi sitio web ya lo dice y si le interesé lo van a ver. No le cuento mi pasado en la cultura. No le hablo de a quienes nos conocemos en común. Yo conozco a tal que estuvo en tu espacio, porque eso es cierto, genera empatía, pero el comprador en un mercado, el interlocutor al que voy a ver si hacen sesiones de networking, tiene en esos 2 días, 3 días, no sé cuánto va a durar un día el MIPI. 3, 4. Sí, en total son 4 días, 2 por sector, digamos, y tenemos un Bien. intermedio para... Ujú. Piensen, ahora hacemos un repaso, pero lo digo así para que esté narrado como una charla. Piensen que esa persona va a ver, aparte de ustedes, a 700 más. Entonces, tu desafío como emprendedor cultural, gestor, artista, es que 10 minutos antes vio a otro y 10 minutos después va a ver a otro y a otro y a otro y después va a ir a ver un showcase y después va a dar una vuelta con alguien y va a ir a tomar una cerveza y le van a contar más proyectos. En toda esa locura, ¿cómo hago yo para dejarle la semilla memorable, diferente y por qué tenemos que trabajar juntos en el futuro? O por lo menos por qué tenemos que volver a hablar en el futuro. Un mercado es el comienzo de una relación. Entonces, preparen muy bien la previa con quiénes van a hablar, qué material van a llevar, testeen el material que van a llevar. Lo voy a llevar en papel y lo voy a llevar en digital. Tengo un iPad, perfecto. Anda el iPad. Cosas tontas, digo, pero vi todas en el Mica, vi todo. iPad sin batería, sitios que no abrían, presentaciones en papel en el idioma que no hablaba el interlocutor, gente mostrando redes sociales y que cuando quería mostrar el trabajo aparecen las fotos de sus vacaciones. Entonces uno, uy, perdón, este soy yo en traje de baño, pero en realidad hago esto. Todo se solucionaba con un día antes, mirar, le voy a mostrar estas 5 imágenes, esta es mi tarjeta, esta es mi red y está activa, y yendo más profundo, si estoy hablando con el director de un centro cultural en París, tener mínimamente pensado, además de mi statement, por qué tiene sentido mi proyecto o mi persona o mi servicio en su contexto. Y por último, si van a proyectos de internacionalización, pero puede ser también de nacionalización, lo que llamamos la capacidad exportadora. ¿De qué soy capaz? ¿Cuánto puedo vender? ¿En qué capacidad cualitativa y cuantitativa? Diseño ropa, hago 5 prendas al año y voy a ver al director de Zara y no tiene sentido, ¿no? Y cuando me pregunten, bárbaro, ¿cuántos me podés exportar? Ah, bueno, no sé, vamos viendo, ¿no? Vos mandame lo que querés y yo investigo. Sí, no, yo hago 100 remeras al año, son de este material, salen tanto y las podés tener. Si estoy hablando con alguien de París, tal día, de acá tardamos 15 días, tengo un agente de exportación. Digo, cuanto más resuelto le podemos contar al otro,
más deseo se va a generar. Y si no tengo eso, no le ofrezco eso, ofrezco otras cosas. Servicios, interacción, trabajo de coproducción, o que esa persona sea mi forma de descarga en el ecosistema francés para pensar alianzas. Cuando uno lo dice parece una idiotez, ¿no? Y todos dicen, ay, pero ¿cómo hacer una reunión con el iPad descargado? Pasa. ¿Cómo vas a ir a hablarle a un francés de lo que podía llevar, de cosas que no podés llevar? Bueno, pero pasa todo eso. Entonces los sí y los no están mezclados, me parece, ahí un poco en eso. Buenísimo. Mientras se animan por preguntas, tengo dos temas más. Y el uno es pedirte que hablemos de showcase. Desde tu perspectiva, eso, ¿cómo definirías el showcase para quien nunca ha oído el concepto? Pero además, para quienes van a participar, este mercado va a ser muy fuerte en música, se llama Nación Sónica, Ah. el sector de la música, y Nación Danzas, el sector de las danzas, con un enfoque en danzas tradicionales ecuatorianas. ¿Cómo prepararse para el showcase? ¿Qué mostrar en el showcase? ¿Qué es un showcase para ti? Bien. A mí me encanta el showcase, porque a diferencia de esa lógica de rondas uno a uno, el showcase tiene esa instancia de histeria colectiva, ¿no? Y todos esos programadores o gente que están disueltos entre sí, y eso cambia la percepción del otro. Al mismo tiempo cambia la percepción del artista, no es lo mismo estar contando lo que hago si soy músico que estar desarrollándome performáticamente, ¿no? Un despliegue en el espacio, si en este caso hablamos del escenario, bueno, en los dos casos son de escenario, ¿no? Si fuera audiovisual sería otro, pero en ese caso hay un despliegue. Con lo cual es muy distinto el mismo proyecto que voy a llevar el día 1 y 2 a las rondas o a las reuniones de networking donde voy con mi carpeta, con qué le voy a dar al otro para que se lleve, lo lleno de papeles o no lo lleno de papeles, le doy mi disco, no le doy mi disco, le doy un QR, a voy a estar en el escenario. Consejos para el escenario, de nuevo, si bien los showcase tienen limitaciones porque van a ser de 10, 15 minutos, en general Exactamente, 10 para la danza y 15 para la música. y son 3 temas más o menos. Ensayen, piensen cómo arranco, qué digo, cómo conecto cada tema. El showcase, aunque tu sector no sea el de la performance absoluta, es de despliegue performático total, más en un mercado. No son 3 temas. Hay una apuesta, con las limitaciones que tengan, piensen en esa apuesta, hablen con la organización. Hay audiovisual, ¿qué audiovisual voy a poner? No tengo audiovisual, ¿cómo voy a contrarrestar eso? Es un fondo blanco, es mi nombre, es el Instagram. Tengo audiovisual, va audiovisual. Piensa en lo performático, cómo voy a moverme en el escenario, en qué momento saludo. No lo hago en los shows, pero acá hago aclaraciones pequeñas, cuento de dónde viene, aprovecho y hago un mini statement. Yo he visto showcases muy buenos donde algún músico hace eso. Y este tema es nuestra evolución esta es nuestra conexión con lo ancestral, este es un cover de tal, porque esta es entonces nuestra característica idiosincrática. A veces para un programador internacional eso puede ser muy funcional y quizás ese artista nunca habla en escena, pero en un showcase puede ser importante. No digo que lo tienen que hacer, lo que digo es piensen desde el minuto 1 hasta el minuto 15, lo más posible cómo van a arrancar, qué tema conectan y cómo conectan cada uno, y que no les pase la de llegué a 2 temas y se me pasó y cambié instrumentos, y piensen en algo que no sea de una complejidad técnica que los ponga en riesgo todo el tiempo. Cuídense en eso, cuídense. En lo musical, bueno, en el de la danza es aún, bueno, más interesante porque es performance pura, así que ver si lo que cuento lo voy a contar solo con movimientos, si va a haber audiovisual. Y para mí el showcase tiene, eso me preguntas qué es para mí, tiene esa magia de lo colectivo, tiene la magia de la escena y de las luces, ¿no? Que realmente se corta con la realidad y uno entra en otra sintonía. Y pasa con los programadores. Uno cuando está sentado en una mesa y con las carpetas, está más tenso. Y hasta el programador más viejo y con más experiencia
en el teatro, en la música, en la danza, cuando se apaga la luz, se enciende el escenario, uno entra en otro clima. Aprovechen ese clima. Ese clima es de ustedes, es del proyecto que está ahí. Eh, es un estado de vulnerabilidad de gente que está muy acostumbrada a ver esos proyectos, lo tienen que aprovechar. Y apuntaría a eso, a ese shock sensible. Muchas gracias, Max. Tenemos otra pregunta acá en el chat de Santiago Bando. Dice, ¿cuáles son las dificultades de diversificarse y de la colaboración colectiva? Perfecto. Es cierto, hay muchas. Es mucho más difícil trabajar en conjunto, en equipo, de manera colaborativa, que trabajar solo. Eso es casi obvio, pero es cierto. Eh, Vamos a divido rápido ahí. Una cosa es trabajar de forma colaborativa con pares, ¿no? Es decir, yo tengo mi proyecto muy claro y entro en colaboración en instancias específicas. Circulación, co-creación, la organización de un festival, en cooperativismo para ir a hablar con otros sectores, público, privado, en fin, cuestiones legales, impositivas, lo que sea. Y otra es cuando mi trabajo, mi quehacer, ¿no? La génesis de la obra, el producto artístico, es colaborativa. Bueno, una compañía de teatro, entonces, ¿cuánto voy a abrir? Las artes colaborativas la tienen más fácil, las individuales la tienen un poco más difícil. Esos trabajos colaborativos que yo llevaba a lo interdisciplinario, es decir, me empiezo a asociar con otros, el asociativismo abre muchas puertas, bueno, tienen las dificultades de la definición de lo propio y la definición de lo compartido, es en ese territorio, qué comparto y qué es mío y qué no, qué entrego y qué cuido. Los egos son un gran problema, hay que compatibilizarlos y hay que domarlos. Eh, ¿Qué más? Pues la verdad es que para mí en general lo colaborativo tiene más pros que contras, pero parece que la dificultad está en esa. Y después en la de cuando uno maneja gente, ¿no? Aparece lo incierto, y lo incierto es complicado, y vos lo dijiste al principio, y va a haber mucho error, hay mucho más margen de error, de ensayo y error en el trabajo colaborativo que en el individual. Pero me atrevo a decir que todo eso que uno dice a veces en lo colaborativo, el sistema de gobernanza y de administración es difícil, yo creo que aparece solo, al revés, empieza a aparecer solo, y están esos modelos. Bueno, uno coordina por épocas, por etapas, aparecen los líderes naturales y aparecen los trabajadores pasivos naturales y aparece, digo, entonces se empieza a manejar esa dinámica. Y la otra era lo colaborativo y Y diversificarse. diversificarse. Diversificarse, bueno, el complejo de la diversificación y para mí es complicado para uno mismo porque uno viene muy acostumbrado a una vertical, a su cajita, y decís, ¿en serio tengo que hacer remeras con mi logo? A veces, diversificarme. Tengo que pasarme a lo digital cuando soy luthier, tiene sentido, entonces que yo arme un proyecto en la red, bueno, pero creo que es más de barreras personales. Después, la dificultad de la diversificación viene en que necesitas asociativismo, parecido al anterior. Diversificarte, porque vos no tenés esas competencias, te obliga a, si sos músico y querés trabajar ahora en diversificarte en un producto textil, y bueno, vas a tener que ir a trabajar con diseñadores y desarrolladores de lo textil. Entonces, la complicación va a estar en el trabajo de ese ecosistema. En mi experiencia, los trabajos y el deambular sobre el ecosistema siempre es superador, siempre, la terminas pasando bien, termina saliendo bien. Aunque no salga el producto, aunque no se diversifique, aunque fracases. De hecho, en el libro, si lo ven, en el de Alex, en toda esa estrella que hace la diversificación, después de ejemplos donde la mayoría terminan siendo ejemplos que no usan y terminan poco funcionando, pero los que funcionan, funcionan muy bien. Muestra también el caso de Paul McCartney, es muy lindo ese modelo que hace Paul McCartney, como también muestra una pulsión artística de alguien que ya lo tiene todo, ¿no? Me podría decir, ya está, sos
sos los Beatles, sos el Beatle vivo, junto a Ringo también, no lo matemos a Ringo. Pero sos el Beatle activo. ¿Por qué querés seguir diversificándote? Bueno, hay algo en esa matriz de negocios, pero también es de circulación, ¿no? Y él entonces va a lo digital y arma el meet and greet y arma, se pone a pintar y arma visitas guiadas y además sigue tocando y toca en el Super Bowl. Digo, arma muchos productos porque también te das cuenta que hay una necesidad de que la cuestión creativa, que la cosa creativa empiece a ir por otros canales. Y esos canales le dan distintas formas y llega a otras, y llega a nuevas, y a nuevas audiencias, ¿no? Y tocó en Afterlife, no, Afterlife se llama, hizo se expuso a cosas en las que quedó, ¿no? Se hizo un avatar, tocó con el avatar con 70 años, en fin, ¿no? Me gusta esa exposición al ridículo también de la diversificación. Ahora ponemos el link al libro para que todos lo puedan tener la referencia por lo menos. Genial. Y nos preguntaban también, Rex Sosa nos pregunta, ¿qué valor agregado podemos darle a proyectos cinematográficos? Bien. Estoy pensando un poco, a ver, para el mercado estamos pensando, ¿no? ¿Estamos pensando en términos del mercado o en general? Está la pregunta ahí, no la veo, perdón. Acá en el chat está, de hecho, para el Para mercado, el mercado, ok, dice Rex. perfecto. Ujú. Eh, bueno, a ver, empiezo por lo negativo y vamos a lo positivo. Los mercados multisectoriales son más propicios para algunos sectores que para otros. El sector, el audiovisual, pero sobre todo el cinematográfico, tiene su circuito de mercados tan bien diseñado, anquilosado y tradicional, quiero decir, Cannes para abajo, digo, vos lo ves, los mercados más dinámicos como South by Southwest no le termina siendo el más productivo, pero a mí me parece que ahí tenemos una relación de cómo agregarle valor. ¿Qué hacen estas instancias de experimentación? Toman el objeto cinematográfico, vos tenés una productora que hizo una película o que está por hacer una película y que tiene una exacto, ahí el de Austin, miren el sitio, porque en realidad ya no habla de sectores, hay una serie de contenidos transmedia que se mueven más o menos, tiene un marco, pero el marco es muy amplio. Ya no es el del cine, la tele, es contenidos transmedia que entran y salen, pero también suma el diseño y tiene muestras y mini exposiciones y propone desde inmersivas a una serie, a una película. Entonces creo que para el mercado la diversificación puede estar muy bien. Mostrar el músculo en un mercado que no es solamente de cine, la capacidad de un producto cinematográfico o una productora cinematográfica o audiovisual de trabajar con otros sectores para un proyecto propio o de sumarle valor, es decir, cómo le agrega valor a su producto de otros sectores o cómo desde su producto, de su productora, de su quehacer, le agrega valor a otros. Por ejemplo, al audiovisual, a las letras, a la publicidad, a la gastronomía, al turismo. Entonces me mostraría abierto, esa es una. La otra, la parte positiva es, bueno, ver cuáles son, en ese circuito de circulación, quiénes van a ir. Y el cine la tiene más fácil que otros sectores en términos de narratividad, porque de velocidad, quiero decir, ¿eh? Es fácil contar qué grado de identidad o de marca país trabaja, cuán representativa de su mercado es. El cine está muy constituido como bandera nacional de exportación, tiene esos circuitos ya muy establecidos, las artes visuales también, y otros sectores lo tienen menos, el videojuego, la artesanía, el teatro entra y sale, el diseño lo tiene más complicado, ¿no? Hay sectores que se pueden parar en una narratividad, por ejemplo, identitaria, y decir, somos el cine ecuatoriano, y eso dice un montón de cosas. Eh, entonces, ver si eso les sirve, y si no, la ductibilidad que tengan desde el proyecto o desde la productora o desde el servicio, si eres un director, de sumarse a otros proyectos, de ofrecer tus servicios a proyectos colaborativos. Me mostraría amplio.
receptivo. Gracias, querido. Y creo que en el tema del cine es súper importante lo último que dijiste, ¿no? ¿Cómo puedo ofertar servicios? Creo que cada vez más, además, post-COVID, la gente internacionalmente está súper dispuesta a colaborar. Entonces, mandar y hacer la colorización, todos los servicios de postproducción en otro país, o hacer el tema de animación, o que me revisen el guión, una asesoría del guión, y ya todo es digital. Entonces, poder abrirse así también, creo, diversificarse en lo que uno puede ofrecer para hacerlo online. Yo quería Y una preguntarte, más cortita de lo que dijiste, que está bien. De la misma manera que dije, mostrarse como identitario nacional, y también puede ser un valor todo lo contrario, entrar en un ecosistema en español. Entonces, poder ser parte de productos colaborativos y que sea una serie mexicana o que pueda producto que para plataformas represente a un ecosistema en español donde las nacionalidades se desarman, pero la colaboración de todas esas cabezas funciona y uno se puede mostrar así. Es decir, estoy dispuesto a no ser ecuatoriano solamente en esta producción, por ejemplo. Es decir, vamos con contenidos latinos, revisemos lo latino, pensemos en la soberanía de lo latinoamericano. Eso, perdón. mm, qué lindo. Hay una pregunta más, solo voy a hacer yo una última, y es que quería pedirte que hablemos un poco. Alguna vez conversando tú y yo hablábamos de la importancia de conocerse primero al interno. Y me decías que, por ejemplo, los MICP, los MICA que ustedes hacen en regionales, me parece que los llaman, son este conocerse primero entre ustedes. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Cómo abrirnos al mismo mercado nacional? ¿Cómo ves tú esa relación? La idea del MICP también es un esfuerzo, pero primero conocernos entre nosotros. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de eso? Y después creo que podemos contestar la pregunta de Traco y Pero, finalizaríamos ahí. dale. Doy es una respuesta desde mí, no subjetiva. En mi experiencia, lo que terminé viendo en las regiones y de los accionarios de estos mercados, sobre todo de políticas públicas, que son necesarios y siguen mostrando su relevancia, por ejemplo, post pandemia, para hablar de relevancia, eh, son la creación de redes y de ecosistemas, fortalecer escenas. Esto que hablamos de cuando. Si no hay una escena, no hay obras. Esto es mi sensación. Uno cree que están los artistas, no los quiero minimizar, no digo que no están, pero sin escena, todo es como una especie de solipsismo, ¿no? De bueno, se cayó un árbol en el bosque, nadie lo vio, nadie lo escuchó, bueno, hay un mito que hay un artista que hace esta música, pero no hay escena musical. Entonces, la verdad es que todos nos necesitamos a todos. Las escenas, muchas, lo que nos pasa a nosotros en los regionales, estaban muy desarticuladas. Argentina, aparte, por suerte, no, los últimos años no tanto, pero históricamente ha sido muy Buenos Aires centrista, ¿no? Como Buenos Aires es Buenos Aires, que la verdad es una mega metrópolis con una marca muy definida, y la lucha entre la civilización y barbarie, la capital y el interior, se arrastra mucho. Cuando te corrías de esa dicotomía, lo que pasaba es que la dicotomía había destruido la posibilidad de las escenas regionales, locales. Entonces el MICA, que era algo del Estado Nacional que venía desde la capital, lo que sí demostraba es que había mucha escena local que no estaba articulada. Entonces la articulación de una escena regional la fortalece, y todo lo otro que queremos fomentar empieza a suceder cuando esa escena está fortalecida. ¿Qué quiero decir? No podemos pensar un distrito creativo si no hay una escena más o menos articulada y fortalecida. Con lo cual no podemos conectarnos con el Festival de Cannes para que promueva la producción de filmación o de diseño o de postproducción en nuestro distrito creativo, en no sé si es provincia o el sector de Pichincha, si no está articulada esa escena, porque no puedo decir, hay productoras, no están mapeadas, no se conocen, no tienen institucionalidad, no pueden facturar. Bueno, si no hay esa escena, no se va a dar esa interacción con otros. Eso es lo comercial, pero también en lo narrativo, digo, no, en lo narrativo, en lo poético, en lo artístico, no va a haber algo que se entienda como poesía, cine, arte, creatividad de Pichincha si esa escena no está articulada y no tiene una relación fluida y participativa con ese público. Entonces, los mercados, aunque parezca paradójico,
a veces circulan y venden y otras veces ayudan a generar esta previa, como está pasando ahora. Son Gracias, preparatorios, pero no por eso son menores. Eh, gracias, y acá soy Max. rapero. Exacto. ¿Es suficiente ser sincero en mis letras para diferenciar mis propuestas artísticas de las otras de la misma escena? ¿O qué consejo me puedes dar para afianzar, diferenciar el concepto? Está perfecto. Está buena la pregunta porque aparte sirve para todos. Ser sincero es un valor agregado. Ser sincero es un valor agregado, es un bien propio, es un bien ganancial, porque es único, porque la verdad que si en la narrativa uno logra canalizar esa sinceridad y esa esencia, ese ADN de tu producción, sos imbatible, ahí sos único. Eso es unicidad. Y desde ahí podés pensar en colaborar con otros. Desde ahí podés pensar, desde esa diferencia, cómo trabajar con otros, ¿no? Y eso funciona en los grandes festivales o escenas de riñas de gallos, ¿no? Decís, bueno, hay 7 raperos y a mí me encanta eso de dos que se matan por 5 minutos, pero después son todos juntos, ¿no? Y es una escena, vos decís, es una escena donde se dicen todo y yo soy parte de eso y festejo a los dos y después se funden en un abrazo. Digo, hay algo de la estética del rap, a la cual a mí me pasó de largo generacionalmente, pero que vivo mucho con mi hijo y me doy cuenta que todos los otros sectores tenemos para aprender. Y en esos festivales donde raperos y payadores se cruzan y decís, acá hay un payador o un arco corrido o la cumbia latinoamericana, la que fuera, no solo, pero que acá son los payadores que tenían de expresión, de denuncia, de revolución muy propia, de experiencias autorreferenciales, pero que el gesto está en ser sincero y lo particular, poder volverlo universal, poder generar empatía y un volverlo una experiencia compartida. Me parece que ahí está el juego y creo que ahí tu pregunta va muy bien. Llegar a ser sincero te va a diferenciar de otros y te va a unir en esa escena. No tenés lo que no deberías buscar es la diferenciación del otro per se. Ser sincero te va a diferenciar del otro y te va a unir, te va a hacer tribu. Y después lo otro es afianzar y diferenciar. No, sí, está bien, es eso. Muchas Sí. gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más quiere intervenir? Últimas preguntas que ya vamos terminando. Si no se animan por el micrófono, puede ser a través del chat. Si no, vamos cerrando. Creo que Última vamos oportunidad. pasando. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Máximo, por compartir tan generosamente con nosotros. Creo que ha sido muy, muy valioso. Todo lo que nos has comentado es una tremenda experiencia. Espero que hayan disfrutado todas y todos los participantes, tanto como nosotros. Hay aplausos, hurras vivas, felicitaciones en el chat. Así que esperamos que nos sigan acompañando. Tenemos un montón de talleres más todavía por venir. Este contenido, ya saben, está colgado en la página. De nuevo, muchísimas gracias por comprometerse con este proceso, por acompañarnos tan atentamente con sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias. Y de nuevo, gracias Máximo, de veras creo que nos dejas con tarea, con entusiasmos también para revisar nuestras narrativas, nuestros proyectos desde un montón de perspectiva que nos has dado. Eh, y bueno, síganos en la página de la Prefectura de Pichincha. Ya saben, esto es la antesala al MICPI, al Mercado de Industrias Creativas de Pichincha, el primero en su tipo en el Ecuador. En este proceso, además, no quería quedarme sin decir que tenemos apoyo también de la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha y que vamos a estar este fin de semana con sesiones presenciales en Cayambe y Puerto Quito el sábado y en Pedro Vicente Maldonado y Manchachi el domingo. Así que acompáñenos también. Ahí vamos a dar un pasito para atrás donde vamos a revisar cómo gestar un proyecto a partir de una idea, ¿no? Cómo darle sostenibilidad a ese proyecto, que me parece súper importante también para
poder compartir eso con ustedes. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Me despido. Muchísimas gracias por su compañía, por su compromiso. Nos estamos viendo próximamente y ya saben que este contenido está, pueden acceder a este contenido a través de la página de la Prefectura de Pichincha. Muchas gracias. Buena noche con todas, con todos, con todes. Gracias, Max. Un abrazo grande, gracias a todos. Bueno, suerte ahí en el mercado, lo voy a seguir y en breve empezaremos a hacer también, después de la experiencia, conexiones con lugares locales. Yo ahora estoy en un centro cultural de la ciudad, pero también con Factoría Industrias Creativas de España. Sigue la plataforma. Seguiremos trabajando ahí en red, ¿no? La salida es colectiva, no va a ser solos. Así que bueno, gracias ahí a todos, los veo en el chat, lo que necesiten, me escriben y suerte ahí en el mercado. Y felicitaciones, es muy importante que sigan los mercados regionales. Que así sea. Un abrazo grande y buena noche. Buenas noches. Abrazos, abrazos, Gracias. chao.